Otro principio para generar separación son los principios de sedimentación, es decir, cómo sedimenta y cómo cae. La sedimentación supone la separación de una mezcla en forma de suspensión por acción del campo gravitatorio, siendo la densidad de la fase dispersa mayor que la de los líquidos o fase continuas. Entonces se busca el sedimento o que el líquido se encuentre aclarado. Acá tenemos dos situaciones, en donde la sedimentación en realidad es una separación porque lo que está disuelto sobre la fase dispersa es más pesado, es decir, va a tender a irse al fondo y separarse. Entonces, posteriormente, nosotros podemos retirar ese sedimento y nos queda el líquido más aclarado. Ahí el principio consiste en la caída libre y acelerada de la partícula que va a encontrar al comienzo una resistencia hidrodinámica. Cuando ustedes tiren una piedra o algo que tenga gran superficie, va a ver que por un momento le ofrece resistencia el agua, pero después cede y deja que se hunda. Entonces le va a ofrecer una resistencia hidrodinámica que va a ser directamente proporcional a la velocidad de sedimentación, pero una vez que están equiparadas las fuerzas, es decir, la fuerza de resistencia hidrodinámica con la de sedimentación, comienza el proceso de hundimiento de la partícula con una velocidad final constante. Eso se llama velocidad de sedimentación. Vos agarras, colocas como velocidad de sedimentación, es la velocidad que tarda una partícula desde que vos la colocas hasta que vaya hasta el fondo. Ahí tenemos un ejemplo de cómo funciona en la imagen derecha. Tenemos la entrada del líquido por el costado que va a un canal, a un conducto que lo libera en la mitad de este tanque cónico, en el cual los compuestos más pesados, cuando lo libera a la mitad, van a ir al fondo y ustedes lo van viendo que se va colocando más amarronado. Entonces va yendo al fondo y va ocupando volumen. Entonces, como va ocupando volumen de sólidos abajo, los líquidos, que es menos denso, están saliendo arriba por encima del nivel del líquido de entrada. Entonces, de esa manera yo estoy recuperando ya el líquido clarificado y en el fondo tengo este fango o estos sólidos que yo necesito separar, que una vez terminado el circuito puedo abrir el descarga del cónico, lavar y de esa manera ya no me quedo la contaminación. Por otro lado, o los sólidos estos sedimentados que yo los quería retirar porque los consideraba una contaminación o porque realmente capaz que yo los necesito recuperar porque son de mi interés. Ahí tenemos unos sedimentadores que son horizontales en la imagen de la izquierda, en donde vos lo ingresás por un extremo y en el otro extremo terminan saliendo. Y en el interior de estos sedimentadores, nosotros lo que vamos teniendo son canaletas ranuradas, como la imagen que está ahí central, en donde se van generando capas. Y eso va una capa, después hay un espacio que no hay capa y después vuelve a haber otro espacio con capa y un espacio sin capa, así hasta que llega al final del tubo del cilindro. Entonces, a medida que vaya transfiriéndose, se van generando capas de distintas densidades, en donde cada etapa donde no se encuentran estos deflectores de capa, va a hacer que caiga y entre en otra capa inferior del próximo segmento de capas. Y así van llegando hasta que en el último segmento del tubo, lo que yo voy a tener es que los sólidos van a estar ocupando las últimas posiciones de esta capa. Entonces, si yo a la salida de estos tubos los separo a las capas de abajo, que están marcados por esos deflectores, los niveles más bajos, ahí voy a tener el sólido y los niveles mediano y alto los voy a tener más limpios. Otro principio de separación es el principio de la centrifugación, que es la separación de sistemas heterogéneos, macroscópicos o microscópicos, como suspensiones sólido-líquido o emulsiones líquido-líquido, o también puedo tener en una centrifugación una separación de líquido-líquido y sólido, o también gas-gas o gas-líquido. Entonces, todo esto hace que la fuerza centrífuga, una centrifugación, pueda separar estos distintos componentes. Se basa en el mismo principio que la sedimentación, es decir, que voy a tener moléculas que van a tener más peso, que se van a separar de las demás, solamente que cuando yo aplico una fuerza centrífuga estoy acelerando ese principio de sedimentación. ¿Por qué? Pues gracias a la acción de la fuerza centrífuga. Entonces se acelera la sedimentación, se acelera la separación por densidades, por ejemplo, gracias a esta aplicación de fuerza centrífuga que hace una separación en un menor tiempo posible. Distintos sectores industriales utilizan las centrífugas. En la industria de los alimentos, por ejemplo, tenemos la cervecería,
para separación de residuos calientes o separación de levaduras, pueden hacer un centrifugado de estas cervezas. La instalación que yo voy a necesitar son centrífugas de placas cónicas herméticamente cerradas o centrífugas de placas cónicas comunes. En la industria lechera puedo utilizar para la purificación de la leche o también para eliminación de la nata, porque por medio de la centrífuga yo obtengo lo que es la crema de leche y después puedo hacer la manteca. Ahí también utilizo centrífugas de placas cónicas. En la empresa procesadora de frutas y hortalizas, el deshuesado y el despalillado de estos elementos que obtengo de una fruta si la voy a trozar para obtener pulpas. También puedo obtener la separación de sólidos en zumos de fruta, es decir, jugos. Ahí yo voy a tener para el deshuesado de frutas y hortalizas y sacar todo eso lo que es los palillos, todo lo demás, voy a utilizar una máquina picadora de estas frutas, pero que a su vez también sea centrífuga. Y para separación de sólidos en los jugos o en los zumos, yo voy a tener separadores en disco, que son discos centrífugos donde va a caer sobre ese disco y va a hacer que se movilicen a distintas velocidades un líquido con respecto a un sólido que se encuentre presente. También yo lo puedo utilizar en la elaboración de aceites y margarinas para purificar y eliminar la viscosidad o separación de agua. Estos también utilizan los que son de separadores en disco. Acá va a ver unas centrífugas. Ahí tenemos una desnatadora de leche, que es una centrífuga clásica, cónica, en donde en un lugar yo voy a obtener todo lo que es la crema de leche, por así decirlo, y por otro lado voy a tener la leche descremada o con reducida en materia lipídica. También nosotros vemos ahí una centrífuga de tornillo, en donde yo voy haciendo la carga a la línea de alimentación por el lado derecho, y esta centrífuga lo que yo quiero separar es el precipitado sólido, lo que yo necesito sólido, del líquido. Entonces, a medida que entra dentro de esta centrífuga de tornillo, lo que va a hacer va a sufrir fuerzas centrípetas en el centro y va a separar por un lado el agua y por otro lado el sólido, porque al estar sometidos a unas fuerzas centrífugas van a adquirir caminos diferentes y junto a la ayuda del tornillo va a ser desplazado para un lado. El agua va a ser desplazado para la derecha para que salga por un líquido bajo presión y por el otro lado yo voy a obtener que se va a ir desplazando el sólido hasta obtener la descarga de los sólidos en el otro extremo opuesto. Entonces de esta manera yo con una centrífuga en tornillo que gira a gran velocidad y por ayuda de los tornillos yo desplazo en forma positiva el agua hacia un lugar y el sólido hacia otro lugar. En cuanto a la separación, también tenemos lo que es el despumado o la eliminación de la espuma, que es la desintegración mecánica, la separación de espumas relativamente estables en sus componentes líquidos y gaseosos. Es decir, que lo que yo trato de hacer acá son espumas que son estables y que me están generando cierta molestia en mi proceso industrial, por lo cual yo tengo que desintegrar esa espuma. El objetivo es el mayor aprovechamiento del espacio o mejorar el proceso. Como por ejemplo ven ahí las primeras fotos de arriba, yo tengo una gran cantidad de espuma que eso me está complicando mi sistema, mi proceso o mi operación tecnológica. Está basado en el principio de centrifugación, la mayoría de los sentidos de despumado, bajo una determinante gradiente de presión, el cual genera un efecto de cizallamiento entre las partes fijas y rotativas de rejillas metálicas del dispositivo que disgrega la espuma. Es decir, yo voy a generar una fuerza de fricción para que en esa fuerza de fricción yo vaya rompiendo y separando esas espumas que son estables. Te recuerda que tienen que ser espumas estables, es decir, que una vez que se formó no se tienen que romper, tienen que estar ahí y permanecer. Y a su vez se va haciendo cada vez más grande esa capa porque es estable. Se va sumando cada vez más capas y eso lo termina generando realmente que muchas veces los equipos desborden por sus espumas. La fase líquida se vuelve el dispositivo y la gaseosa se libera del equipo. Ahí tenemos, por ejemplo, una retirada de espuma de un equipo en donde estoy utilizando una cinta para que la espuma sea arrastrada por esa cinta de todo el equipo que yo tengo, porque ustedes ven que esa malla va por todo el interior del equipo arrastrándolo todo con unas aletas y haciendo que migre hacia la superficie y esa espuma en la superficie va a ir a un canal giratorio que la va a recuperar, va a caer en ese canal y de ese canal va a ser eliminado fuera de lo que es el tanque.
Otra forma de espumar es utilizando unas centrífugas verticales como las que ven ahí roja. Entonces de esa manera yo meto el líquido con espuma, la espuma va a ser impulsada hacia un canal de recolección y el agua sin espuma, ya ocupando un mejor espacio y sin tener problemas, retorna líquido al tanque. En cuanto a otro principio mecánico de separación es la eliminación de polvo, que consiste en separar las partículas pulverulentas, que pueden ser de 10 a la 7 hasta la 10 a la menos 3 metros, de una mezcla polvo-aire que vendría a ser la aerosuspensión. O sea, yo decir, eliminar el polvo, lo que yo quiero son partículas pulverulentas que se encuentren presentes en el aire, transformando eso en lo que se denomina una aerosuspensión. El objetivo reside en la separación de la fase sólida dispersa en ese aire, para reaprovechar las materias primas empleadas y evitar también contaminación cruzada, porque a lo mejor muchas veces esas partículas que yo estoy encontrando en el aire son partículas de leche en polvo o partículas que son de mi interés, entonces yo las puedo recuperar a través de un sistema de recuperación con un ciclón. Un ciclón es un dispositivo, es una herramienta, es un equipamiento que gira a gran velocidad y eso genera succión. Los principios. ¿Para qué nosotros vamos a hacer una eliminación de polvo? Separación por corrientes transversales y contracorrientes en campos gravitatorios, centrífugo y eléctrico. Es decir, que yo voy a enviar una corriente de aire con estos polvos por algunos equipos en donde va a ser recuperado por algún componente gravitatorio, como también algún componente centrífugo, o también eléctrico, porque puede ser que cargue estas partículas, haciendo que después estas partículas sean adheridas o pegadas en algún lugar. También yo lo puedo obtener a través de la inercia de la masa de las partículas. Ahí yo tengo deflectores y rebotes. Partículas más grandes pueden ser retenidas y partículas más pequeñas pueden ser trasladadas más. Entonces de esa forma también voy eliminando los polvos de algún otro tipo de partículas. Posteriormente el principio también de separación puede ser por medio de una filtración. Yo tomo este polvo porque tengo un aspirador o algo que genere succión y yo puedo tener una malla de filtro. Entonces quedan retenidos en esos filtros. También puedo hacer que este polvo, en presencia de gotículas o gotas pequeñas de líquido, se coagulen, es decir, se unan a estas partículas de polvo con estas de líquido y terminen precipitando. ¿Cuáles son los usos que nosotros podemos dar? En la molienda, una limpieza previa, en el malteado, en la cervecería, cuando hacemos trituraciones, en la panadería también, porque ahí hay muchas harinas, entonces son ambientes que generan mucha cantidad de polvo y es conveniente utilizar sistemas que puedan capturar este polvo. Imagínense si este polvo estamos hablando de harina de trigo dentro de una instalación industrial donde se quiera vender o comercializar alimentos libres de TAC, entonces sería muy problemático y debería tener un sistema para eliminar el polvo. Ahí tenemos un ejemplo en donde tenemos una línea de proceso, tenemos un horno o tenemos una cinta que ustedes ven del lado derecho que el hombre está manipulando con un PLC o con un controlador programable lógico, con un panel de control. Y tenemos el ciclón en azul, que es una turbina que gira y genera efectos de succión, entonces está sufriendo aspiraciones. Es muy parecido a lo que son los extractores de cocina que nosotros tenemos. Entonces lo va llevando hasta ese ciclón, el ciclón hasta el punto que llega desde la línea de operación donde está el personal trabajando hasta el ciclón, hay succión. Pero después del ciclón hay empuje, entonces ahí el ciclón hacia la izquierda lo que va a estar haciendo empujando y va a llegar a un lugar donde van a tener filtros, va a quedar retenido ese polvo en esa carcasa que son todos los filtros que están de manera interna y posteriormente el líquido va a ser aspirado ahora por una centrífuga o por un ventilador cónico o un tipo de ciclón para ser arrojado al ambiente. Es el segundo aspirador posterior al filtro porque cae mucho la presión una vez que el filtro, una vez que tiene que en contacto con el filtro, cae mucha la presión y la fuerza, entonces necesitamos un aspirador del otro lado para que succione y lo arroje al medio ambiente ya libre de polvo. Otro principio de separación es lo que nosotros conocemos como la flotación, que en realidad es la separación de sólidos de la fase líquida por medio de inyección de aire para formar burbujas de aire de espumas estables y elásticas producidos con agentes tensioactivos espumantes que son las coagulaciones heterogéneas. Es decir, yo necesito separar acá en la flotación sólidos de la fase líquida, o sea, yo tengo un montón de líquido y tengo sólidos en el medio, entonces yo necesito separarlos a ellos. ¿Y cómo lo voy a hacer?
Lo puedo hacer por inyectar aire para que yo forme burbujas dentro de este líquido. Estas burbujas, que tienen que ser estables y que tienen que ser elásticas, van a unirse a los sólidos y lo van a arrastrar a la superficie. Como son burbujas, son espumas que tienen aire, van a tender a ir hacia la superficie, en la cual de esa manera yo lo que voy a hacer es arrastrar a todos estos sólidos llevándolos hacia la superficie. Entonces, si nosotros vemos el dibujo de la derecha, vemos que hay una admisión, vemos que el líquido es impulsado y después arrojado por un conducto casi a nivel de la base del tanque. Ahí se va a encontrar un aireador que va a estar generando una aireación. Ven que ingresa el gas por arriba junto a ese ducto. Entonces ahí va a estar generando el principio de espuma que va a unirse a los sólidos y lo va a llevar hacia arriba mediante que el líquido, sin la presencia de estos sólidos, va a salir por la parte de abajo, que es la evacuación. Las partículas sólidas, a separarse, adhieren de forma selectiva a las burbujas de gas que están finamente distribuidas, que tienen que ser menos de 2 milímetros, originados en un campo de turbulencia, un agitador, que nosotros lo vemos ahí como un triángulo rayado. Ahí tenemos un agitador que lo que hace es estar girando unas paletas y haciendo burbujeo. Después esas espumas son separadas porque son estables, son elásticas. Entonces se puede utilizar un agente tensioactivo para generar esas espumas. Estas partículas deben ser hidrofóbicas, estos sólidos que yo quiero separar, así se unen bien estas partículas de espuma a estas burbujas y se terminan yendo a la parte superior y de esa forma recupero los sólidos adheridos a la espuma. Y por debajo yo obtengo la evacuación del líquido sin la presencia de estos sólidos particulados. En la cervecería se utiliza para la aclaración del mosto, que sea un turbio fino. Ahí utilizan una instalación que se llama depósito de reacción para hacer esto. Y también se utiliza en el tratamiento de aguas industriales para generar agua potable para depuración biológica de aguas residuales. Ahí tenemos un equipo de flotación donde nosotros vemos cómo ingresa el agua residual en la imagen de la izquierda. Un polímero que nosotros lo podemos llamar ahí el agente tensioactivo. Entonces se combinan los sólidos que presenta esta agua residual más el agente tensioactivo para generar espuma. Entonces se le une ese agente tensioactivo al sólido y queda en la parte superior. De esa manera en la parte superior es recolectado, esos sólidos es recolectado por una cinta especial y arrojado fuera de esta pileta. En cambio, el líquido es recuperado por otro lado para poder retornar de esa manera a la pileta. Arriba vemos un rascador de superficie que va rascando constantemente. La presencia de estos sólidos, de esta espuma que se van generando, va circulando esa cadena como los rascadores, como transporte sólido. Es un rascador que va raspando la superficie y arrastrando los sólidos y tiene que tener un sitio de descarga para poder arrojarlo. Un dispositivo de descarga de esa cadena que va generando estos raspados o estas cadenas de arrastre.